¿Han podido medir el real impacto de los medios digitales en la sociedad? Así como señaló en la charla el impacto de los medios impresos tradicionales. Sí, bueno, hablar de la sociedad a nivel general, sí, hay diversos estudios que han hecho ese tipo de mediciones. Solo pensar en las limitaciones que cada vez tienen más los llamados medios tradicionales. Es decir, en el campo de la televisión, cada día más la televisión abierta es menos popular. Se ha avanzado más hacia, por ejemplo, hacia el streaming, por ejemplo. En el campo de los medios impresos, cada vez existen menos medios impresos y la gente lee menos. Eso ocasiona que haya una transición hacia los medios digitales. Entonces, realmente los medios digitales son en este momento la forma más directa que tiene la información para enterarse de la mejor manera. Solo que, bueno, está un entorno un poco más complicado porque el tema de las redes sociales ha traído unas complicaciones informativas con el cual los medios de comunicación están tratando de sortear. ¿Ok? ¿Y qué tan efectivo ha sido el gobierno en la manipulación de las redes sociales a través de bots, perfiles falsos, impulsos de etiquetas para desviar la información o poner tendencia? Si llamamos efectividad el hecho de permanecer en el gobierno a través de esa vía y de limitar la formación de opinión pública, han sido muy eficaces, han sido muy eficientes. Es decir, ellos han armado toda una estructura con capacidad para intervenir las conversaciones, para estigmatizar a opositores, para crear problemas caotizar la conversación dentro de la misma oposición, para impulsar sus propias narrativas, para amplificar su discurso. Todo eso lo hace a través de unas estructuras bien diseñadas, financiadas desde el Estado, y han sido realmente muy eficientes en eso. Eficaces y eficientes. Ok. El miedo y la censura a las acciones del gobierno son una realidad. Pero ¿cómo lidiar con esta situación? A ver, con el miedo no hay otra forma sino que enfrentarlo, ¿ok? Y tú dices, bueno, es muy fácil enfrentar el miedo. Realmente no hay otra forma de hacerlo. Es decir, lo comenté durante mi exposición, el miedo es una realidad en el ejercicio periodístico, forma parte de la cotidianidad del ejercicio periodístico en Venezuela, hacer el trabajo con miedo. No es normal que se haga el trabajo con miedo, pero en Venezuela se hace con miedo. Y al miedo solamente tienes dos oportunidades o dos opciones. O te enfrentas al miedo y haces tu trabajo de la mejor manera, o sencillamente te silencias y tratas de presentar la información que no te vaya a colocar en riesgo. ¿Ok? Por supuesto, desde el punto de vista ético, y lo que la sociedad espera es más y mejor información. Y este miedo lo estamos hablando desde un punto de vista periodístico. Pero para las personas, por ejemplo, como la señora que metieron Ujú. presa por el TikTok, ¿cómo se lidiaría con eso desde un punto de vista ciudadano? Mira, yo creo que en gran medida, aunque yo creo que la gente se cuida de las cosas que hay que decir y la gente tiene más o menos sentido de lo que debe y no debe decir. Y creo que la gente a través de las redes sociales se expresa bastante bien de lo que acontece. Es decir, una persona que tiene un problema, por ejemplo, en su comunidad, porque los servicios públicos no son eficientes, porque hay problemas con la electricidad, o problemas con el agua, o porque se queja por la carestía del costo de la vida, creo que encuentra en las redes sociales una forma de expresarse y lo hacen. ¿Ok? Y lo hacen. Ahora, si tú vas más allá de eso, si tú pretendes insultar a una persona a través de las redes sociales, estamos hablando en este caso del ejercicio ciudadano y no del ejercicio periodístico, porque en el ejercicio periodístico eso no tendría cabida. Pero si tú en el ejercicio de ciudadano, tú pretendes insultar sin base a una persona, sea del gobierno, sea de oposición o sea quien sea, puedes tener consecuencias y vas a estar exenta a las consecuencias que ellos pueden correr. Entonces yo creo que si bien hay algunos riesgos relacionados a que la gente pueda expresar lo que está aconteciendo en el país, creo que la gente valora esa herramienta para expresarse de la mejor forma que puede hacerlo. Sin embargo, bueno, como te comentaba, las expresiones ofensivas te pueden colocar aún en mayor peligro. Este, ¿Usted considera que el regreso de los carteles y a los altavoces sería realmente efectivo en un mundo globalizado e impactado por las redes sociales? Mira, es muy limitado, el efecto es muy limitado, pero vaya, para algunas personas pueden ser importantes.
esta opción que se ha puesto en marcha como iniciativas como por ejemplo Bus TV, creo que se llama una iniciativa de este tipo, en el cual muchachos entran a un transporte público y leen la información del día. Puede ser muy valiosa. Realmente la gente que está en ese transporte público posiblemente puede enterarse de cosas que no sabía. Las iniciativas que estoy comentando de una persona con un altavoz o de una persona publicando carteles en la calle tiene un efecto limitado, cierto, pero de alguna manera se está tratando de hacer la gestión para llevar la mejor información posible a la gente que está completamente desconectada. Son herramientas usadas hace un siglo, hace 2 siglos, que la gente se enteraba de lo que acontecía en el país de esa forma. Por ejemplo, durante la Guerra de la Independencia se publicaba el periódico El Correo del Orinoco, un periódico de muy bajo tiraje, pero la gente lo podía pegar en la pared o lo podía distribuir de persona en persona. Y ahí tuvo su impacto en su momento el Correo del Orinoco como elemento importante para que se diera a entender cuáles eran las pretensiones de las fuerzas patriotas y el avance de las fuerzas patriotas. También tuvo algunos elementos propagandísticos, pero porque era un medio de comunicación pensado para ese tipo. Pero eso le quería preguntar, o sea, con respecto a las campañas políticas que se han hecho, por ejemplo, las de las gobernaciones o la que tuvo Guaidó en su momento, no la hacen mediante las redes sociales, sino yendo por las comunidades a hacerse su propaganda. En el caso político es más efectivo hacerlo así que por las redes sociales. Lo que pasa es que, si estuviéramos en un país normal, las redes sociales y el internet te apoyarían mucho. Desde el punto de vista logístico te es menos complicado, es mucho más barato, y acudir a un sitio recóndito del país es realmente difícil, tienes que hacer una logística para tu transporte. Pero como no tienes esas herramientas porque están completamente tomadas por parte del régimen, pues no te queda otra sino apelar a los elementos tradicionales de la comunicación política, que es el meeting, la gira, el encuentro tú a tú con la persona, el intercambio de información, que si no es de esa forma, las personas que te vas encontrando en el camino, pues a lo mejor no se enteran de tu punto de vista, de tu opinión sobre determinados puntos de vista. Ok. ¿Y usted qué considera, o sea, qué cambios considera que deberían gestionarse los medios ante las clases políticas que mienten sin ningún temor? Mira, yo creo que definitivamente los medios de comunicación tienen que poner más cuidado en la verificación de la información. Hay iniciativas importantes de lo que llamamos fast-checking, o sea, chequeo de información de lo que la gente dice o de las cosas que ocurren. Yo creo que hay que hacer mayor énfasis en esos temas, es decir, poner la lupa en las cosas que la gente dice o hace, especialmente las élites políticas y económicas. ¿Ok? ¿Qué falta en el periodismo venezolano? Falta contraste. Es decir, si tú tomas una declaración de un vocero oficial y no contrastas la información, tú estás haciendo partícipe en la réplica de desinformación. Entonces, si tú tienes un discurso oficial, por ejemplo, un ministro del tema económico, que habló sobre unos elementos económicos, tú sabes que ese tema realmente no es cierto lo que está diciendo ese ministro. Tú no puedes decir que no es cierto, pero tú puedes llamar a otras fuentes, ¿verdad? De tal forma que contrasten esa información. Entonces tú te llamas a algunos economistas, especialistas en la materia sobre el tema que difundió el ministro, y esos especialistas van a hacer que esa información vaya con contexto y con contraste. Entonces yo creo que en este momento el periodismo está en deuda con esos temas, con mayor contraste de información. O sea, y esa es la manera en la que se puede comprobar la información que difunde el gobierno. Es la mejor manera porque además no te compromete a ti como periodista. Fundamentalmente el rol del periodista es presentar los diversos ángulos de la información y que la gente saque sus propias conclusiones. El periodista no debería ser el encargado de decir esta información es verdadera o esta información es falsa. Debería decir otras fuentes que contrasten esa información y sean realmente, tampoco serviría censurar a la información oficial. ¿Ok? O sea, tú puedes presentar la información oficial aunque sea mentira, pero lo llevas contrastada de tal forma que la persona saque su mejor conclusión. Y ya para finalizar con lo que mencionó antes,
¿Usted considera que la carrera de la desinformación la está ganando el gobierno? La carrera desinformativa la está ganando el gobierno definitivamente por todos estos elementos que hemos visto. Sin embargo, cada vez es más difícil para el gobierno ocultar las situaciones. Es decir, el tema, por ejemplo, de la inflación es un elemento que está allí y que el gobierno, a pesar de que trata de reconfigurar las palabras y brindar su propio argumento, basta con escuchar a la gente en la calle para saber el grado de descontento que hay. Entonces, los problemas que están surgiendo en el país y que se vienen presentando en diversos ámbitos son de una forma tan incuestionable que los esfuerzos desinformativos del gobierno se hacen cada vez más limitados. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias. Chao.